¿cómo puedo hacer para dejar de pecar? Si no puedo vencer la tentación, ¿quiere decir que no tengo más perdón de Dios? Dios sabe que no puedo vencer. En esta lucha, en este pecado con el que estoy luchando, no puedo salir adelante. ¿Entonces Dios me considera una causa perdida? ¿Qué significa ser como Cristo? Si alguna vez te hiciste alguna de estas preguntas, Dios te quiere hablar a tu corazón. Vamos a desarrollar y profundizar un poquito más acerca de la naturaleza humana, nuestra condición pecaminosa, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Él nos pide y qué es lo que deberíamos hacer en consecuencia a su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Dios pronto viene a buscarnos y es momento de darlo a conocer. Y a veces, como cristianos, ¿te sentiste alguna vez desalentado, desanimado? O quizás te acercaste a Dios, pero después te alejaste porque la vida que llevabas no te gustaba, preferías una antigua vida, diferentes cosas. Y Dios sabe eso, y Dios lo conoce. Quizás estás firme en la fe hace mucho tiempo, y amén por eso. Pero Dios nos quiere hablar a todos. Y Jesús nos conoce. Por más que nosotros digamos o pensemos de que Él está en el cielo, que está lejos, que no tiene nada que ver con nosotros, Él nos conoce a cada uno de nosotros. Y saben, Él habla un poquito acerca de nuestra naturaleza y nuestra condición en la tierra. Y queda registrado Marcos, si vamos y me acompañan al libro de Marcos, el capítulo 7, los versículos, porque vamos a leer 2, dicen lo siguiente. Antes de leer, si tenés una Biblia ahí, es momento que la vayas a buscar. Y si no tenés Biblia, puedes utilizar el celular, la tablet, algún dispositivo que vos utilices. Y dice el versículo 21 y 22 de Marcos 7. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús sabe que no porque haya sido su voluntad, sino es tal la degradación que hay en el hombre por causa del pecado, por cómo corrompió el hombre, al hombre el pecado, que nada bueno sale de nosotros. No hay nada bueno en nosotros. No hay nada puro que salga por naturaleza de nuestro ser. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que somos un caso perdido? ¿Quiere decir que para qué nos vamos a esforzar si total, como el pecado sobreabunda en nosotros, no vamos a tener la manera de salir adelante? Y, ¿saben? Muchas veces creemos que para ser cristianos alcanza con no pecar o con no lastimar a otros. O también cometemos el error que en realidad para no pecar hay que cambiar el entorno. Hay que salir de donde estamos y dejar de hacer ciertas actividades y pasar a hacer otras actividades, y eso es suficiente. Pero saben, Jesús entiende que el problema no es lo de afuera, sino lo de adentro. Saben, para ser un buen cristiano, para ser un buen hijo de Dios, no alcanza con hacer, hay que ser. Y de esto es lo que se trata la vida del cristiano. No parecer ni hacer solamente, sino ser. Porque lo natural es que de adentro no salga lo bueno. Y la etapa en la historia en la que estamos viviendo habla acerca de que la realidad y la condición moral está cada vez peor. La ley de Dios es atacada. Y no obedecer la ley de Dios es lo normal y lo mejor que cada uno puede hacer guiándonos por los conceptos humanos. No obedecer a Dios es lo que está bien. Servir a Dios, cumplir con los mandatos, vivir una vida conforme a los principios encontrados en la palabra de Dios es lo antinatural hoy en día. Es lo peor que podés hacer. Cuando en realidad nosotros sabemos que Dios nos quiere regalar una nueva vida, una vida mejor, llena de felicidad, con una promesa. Y muchas veces nosotros caemos en el error. Y nos alcanza con dejar de hacer ciertas cosas para considerarnos ser cristianos. De nada sirve que hagas si no te preocupás todos los días por enamorarte un poquito más de Cristo. Porque en vez de ser un cristiano de corazón, de lo que como Dios quiere,
nos dedicamos a ser cristianos con formas, cristianos de formas, formalistas, que solo nos dedicamos a hacer ciertas cosas y hasta ahí alcanzó. Pero esta es la verdadera esencia del cristianismo. Si vos solamente te dedicás a hacer cosas y te olvidás de lo que es el ser, cuando venga una prueba, no vas a poder soportarla, porque no estás aferrado y enamorado a Cristo. Estás aferrado y enamorado quizás a un estilo de vida. ¿Se entiende cuál es la diferencia? ¿Y cómo logro yo ser un cristiano desde el corazón? ¿Cómo logro yo entregarle mi vida a Cristo? ¿Cómo logro yo ser semejante a Cristo? Y saben, la Biblia también habla de eso. Y Pablo, en 1 Corintios, si me acompañan al libro de la primera carta que le escribe Pablo a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 16 dice lo siguiente: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién puede conocer a Cristo? Nadie puede entender a Cristo, porque Él es muchísimo más importante. Él es el Señor, Él es el Creador. ¿Cómo una criatura va a entender a su Creador? Pero saben, acá Pablo está hablando un poquito más allá de eso que estamos leyendo. Pablo quiere mostrar que el que no es regenerado no puede tener acciones divinas. Saben, para enseñar cosas espirituales se debe andar espiritualmente. Solamente vamos a poder lograr tener la mente de Cristo cuando permitimos que Dios, a través del estudio de su palabra, transforme nuestra vida. Por eso Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora yo te pregunto a vos, ¿tenés la mente de Cristo? Qué difícil pregunta, ¿no? Porque nuestro orgullo, lo primero que nos lleva a decir, claro, sí, yo soy cristiano, leo la Biblia. Pero ¿realmente tus acciones reflejan lo que decís ser? ¿Realmente tu trato con el otro refleja la mente de Cristo? Cuando estás solo ahí, cuando nadie te ve, en la oscuridad o en una pieza, cuando podés dar rienda suelta, diríamos, a lo que vos quizás, sea lo que sea, no importa lo que sea. ¿Actuás con la mente de Cristo o no? Y no es fácil, ¿eh? No es fácil esto para un cristiano. Pero Dios nos invita constantemente a que avancemos. Dios nos invita a que constantemente sigamos hacia adelante. La vida del cristiano no es un fin, estudiar la Biblia no es el fin de leí y ya está, sino que esto es un proceso. Es un proceso. Dios nos va transformando de gloria en gloria hasta llegar a ser como Él es. ¿Saben? Otra manera importante y otro versículo que vamos a leer ahora lo vamos a encontrar en Romanos, el capítulo 12 y el versículo 2. Acá vamos a encontrar algunas cositas más que vamos a aprender. Dice Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos invita a que nosotros nos renovemos. Dios nos invita a que no nos conformemos con lo de este mundo. Y fíjense lo que dice más adelante en el versículo 12. Dice, capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y qué lindo es entender que a pesar de este mundo, a pesar del pecado, a pesar de la situación que sea la que sea, nosotros podemos ver más allá de la oscuridad de este mundo. Fíjense que hay tres claves que nos da, tres consejos claves que nos da Pablo para poder salir adelante y ser semejante a Cristo. Gozosos en la esperanza, sabiendo que este mundo de pecado pronto va a terminar. Sufridos en la tribulación, que quizás sufrido me da más a angustia, a dolor, ¿no? Pero quizás Pablo acá quiere enfatizar más en lo que es soportar. Y soportar tiene que ver no solamente con el dolor, sino con todo. Soportar, permanecer, mantenerse, tomar una decisión y quedarse de manera estable y firme en la decisión que tomo. Y sobre todo, fíjense, dice después, constantes en la oración, perseverar en la oración,
continuar firmemente en la oración. No vamos a lograr tener la mente de Cristo si no pasamos tiempo en comunión con nuestro Dios. No vamos a pasar tiempo, no vamos a alcanzar la salvación si no pasamos tiempo de calidad con Cristo. Y tiempo de calidad con Cristo tiene que ver también no solamente con estudiar la palabra de Dios, no solamente con hablar a través de la oración, sino también pidiéndole a Dios que nos ayude a ser humildes instrumentos en favor del otro. Porque una de las principales características de un cristiano es la ayuda hacia el otro, es como uno ayuda al otro. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? A través de que Dios nos transforma, nos acercamos a Cristo, pero permanecemos en Él. Permanecer en Él tiene que ver con entender de que nuestras cosas no son, nuestro objetivo no tiene que estar en este mundo, sino más allá. Esa esperanza de una nueva vida, soportando todo lo que nos toca hacer, todo lo que nos venga, pero sobre todo pasando en comunión con Dios, pasando tiempo con Cristo. Ahí vamos a entender lo moralmente correcto y lo incorrecto, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Si yo no paso tiempo con Dios, no me puedo enamorar de Cristo. Y si no me enamoro de Cristo, soy un cristiano que cimenta su vida en la arena, porque la primera tormenta va a venir y se me va a llevar todo. Y eso es ser cristiano, no solo hacer de cristiano. Ahí está la verdadera diferencia. Y fíjense lo que dice en Filipenses, el capítulo 4, el versículo 8. Porque a veces nos cuesta y no sabemos cómo llegar a ser un verdadero cristiano, ¿no? Y dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y hoy empecé diciendo que no alcanzaba solamente con cambiar el entorno, o creemos que solamente con cambiar el entorno nos alcanza para ser cristianos. Y saben, de nada sirve que modifiquemos todo el entorno si no empezamos a trabajar en el corazón. Y Pablo nos da una serie de cosas en las cuales tenemos que pensar. En que si queremos salir victoriosos, tenemos que enfocar nuestra mente en todo lo verdadero. Y acá no se trata solamente de la no mentira, de nosotros no mentir, sino que lo verdadero viene relacionado con la verdadera naturaleza de Dios, de Cristo. Lo verdadero es todo aquello que proviene de Dios, todo aquello que viene de Dios, de Cristo y de su palabra. En otras palabras, podríamos decir que todo lo verdadero es todo aquello sano, moral y espiritualmente. No tiene que ver tanto con si miento o no miento, sino detrás de mi acción. ¿Qué es lo que la motiva? ¿Dios o Satanás? No hay términos medios, ya lo dijimos muchas veces. Pablo dice todo lo honesto, todo aquello que es digno de respeto en tu trato con las mujeres, con las personas, con los hombres, con un ser querido, con un familiar, con un mayor, con un menor. Tenés que entender que tu mente tiene que empezar a transformarse. ¿Querés ser semejante a Cristo? Bueno, Pablo te está dando la receta. Empezá a enfocarte no en lo malo, en lo negativo, sino en aquello que es verdadero, todo aquello que es sano, moral y espiritualmente, que proviene de Dios, todo aquello que es digno de respeto, todo lo justo. Podríamos decir que todo lo justo es todo aquello que está por encima de todo reproche. ¿Alguna vez escuchaste a alguien decir que no, este es intachable, este es incorrompible? ¿No nos gustaría que dijeran eso de nosotros? Todo lo puro. Y todo lo puro tiene que ver también con motivos puros. Y acá tenemos que hacer una diferencia. Porque nosotros siempre juzgamos acciones, lo que vemos. Pero Dios juzga intenciones. ¿Qué quiere decir? A veces las mejores acciones pueden estar motivadas por las peores intenciones. Pero a veces las malas acciones que suceden sin querer, que uno no quiere lastimar al otro, suceden con buenas intenciones. Entonces ahí nosotros tenemos que diferenciar.
y pensar un poquito. ¿Qué es lo que está motivando lo que yo hago? ¿Qué es lo que motiva todas mis acciones desde que me levanto hasta que me voy a dormir? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Sacar ventaja o no? Entonces, si hay algo en lo que haya virtud, en esto pensad. Y si damos vuelta a la hoja de nuestra Biblia en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, el versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, pensad en lo de arriba, en lo celestial. Y si es celestial, viene de Dios. Y si es terrenal, es de Satanás. No hay medios. Vivimos en una sociedad donde a lo bueno están llamando malo y a lo malo llaman bueno. Vivimos en una sociedad donde la ley de Dios está cada vez más atacada. Donde ser cristiano es ser un bicho raro. Donde vivir una vida con principios, normas y moralmente puro está mal visto. Pero ¿es eso lo que Dios quería para nosotros? Dios no quería que nosotros suframos. Dios no quería que nosotros pasemos por esto. Esto es una consecuencia del pecado. Desde Adán y Eva hasta hoy, lo único que estamos viviendo en la tierra son consecuencias de la desobediencia de nuestros padres. No es el plan divino. Y el último versículo que quiero que compartamos en esta meditación lo vamos a encontrar en Primera de Juan, el capítulo 3, del 1 al 3. Y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y Juan no puede expresar con palabras la admiración que tiene hacia el amor que Jesús le demostró. Miren el amor. ¡Oh, cuánto amor! ¿Qué clase de amor es esta? Que llegó al punto de que Cristo nos adopte como hijos. Porque no nos engañemos. En Marcos Jesús mostró de que no hay nada bueno en nosotros. Pero así todo, Dios dejó y decidió considerarse nuestro Padre y nosotros hijos. Y ahí está el centro del Evangelio. Que yo, una persona pecadora, que no merezco nada bueno, Dios me da la oportunidad de ser su hijo. Y de eso basa el ser cristiano. Enamorarnos de un Cristo que dio todo por nosotros. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y el mundo no habla solamente de los habitantes, sino aquellos que están en contra de Cristo, aquellos que no quieren formar parte con Cristo. Y saben, si vos empezás a formar parte con Cristo, vas a empezar de dejar de formar parte del mundo. ¿Se entiende lo que? O sea, me explico lo que digo. Ser siervo de Cristo, amigo de Cristo, hijo de Cristo, me va a llevar lamentablemente, por consecuencia, tener menos amigos en la tierra. Porque mis amigos en la tierra, podríamos decir mis amigos que no creen en Dios o no obedecen a Dios, quizás nos empiecen a ver como bichos raros. Pero ¿qué es más importante, lo terrenal o lo celestial? Y Juan, acá dice que todavía no se ha manifestado, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y si nosotros intentamos ser puros, porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, intentamos vivir una vida honrada, con principios, llamando al pecado por su nombre, ¿sí? Obedeciendo la ley de Dios, a pesar de que todos digan que está mal, nosotros sabemos cuál es la verdad, vamos a poder encontrarnos con Él cara a cara un día. Y acá dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y Juan lo había visto no tal como Él es. Juan lo había visto venir y vivir en un cuerpo humano sin gloria, pero ahora en su segunda venida va a estar revestido de gloria. La gloria que le es dada por derecho, porque su sacrificio fue aprobado en nuestro favor. Ya no va a venir solo, va a venir rodeado de millares de ángeles.
Y en ese momento lo seremos transformados. Y Pablo describe esto en nuestro cuerpo corruptible se va a transformar y se va a vestir de incorrupción. Ya no va a haber más angustia, ya no va a haber más dolor. Todo eso que hoy te preocupa va a quedar en el pasado. Entonces, no te digo, mi querida amiga, mi querido amigo, ¿no vale la pena tomar el riesgo por el futuro prometedor que nos ofrece Cristo? ¿No vale soportar las consecuencias en esta tierra porque es pasajera, pero Dios nos ofrece un futuro mejor? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por Cristo? Quizás no estás dispuesto a sacrificar ni lo que piensen los demás. Quizás no estás dispuesto a sacrificar ni lo que digan el que tengo al lado. Pero déjame decirte que Dios sacrificó hasta la vida de su propio Hijo porque te ama y porque te ve como un padre y porque Él quiere lo mejor para vos. Es momento de que tomemos la decisión de vivir una vida como Cristo quiere. Que tengamos la mente de Cristo, que pensemos en todo lo bueno, que pensemos en todo lo puro, en todo aquello que proviene de Dios. Obedezcamos su ley, vivamos una vida pura en cuanto a intenciones. Vamos a caer, pero Dios va a estar ahí para ayudar a levantarnos. ¿Estás dispuesto a tomar la decisión por Cristo? ¿Estás dispuesto a tomar la decisión de seguirlo, pase lo que pase? Pronto seremos transformados y lo veremos cara a cara. Pronto Cristo va a vestir este cuerpo corruptible de incorruptibilidad. Yo no me quiero perder eso por nada. Espero que vos